En 1979, cuando Julio Iglesias se enfrentó a esos documentos que salieron de las manos de su amigo más confiable, su mundo se desplomó. 15 años de hermandad habían sido vendidos por dinero. Esa traición que todos podemos vivir, que la persona en quien más confías te apuñale por la espalda. ¿Tú qué harías? ¿Perdonarías al amigo que te crió? ¿Creó tu carrera pero después te vendió? Porque las verdades que Julio descubrió esa noche revelarían no solo su historia, sino la cara más oscura de la industria musical. Carlos Vega y Julio Iglesias eran amigos incluso antes del accidente de 1963. Ambos habían crecido en los suburbios de Madrid, dos jóvenes apasionados por el fútbol. Carlos también venía de las categorías inferiores del Real Madrid como Julio, pero no tenía el mismo talento. Cuando ocurrió el accidente, Carlos estuvo al lado de Julio. Era él quien esperaba en el hospital durante las noches, quien hablaba con los doctores, quien apoyaba a la familia de Julio. «Julio, te vas a recuperar», le decía Carlos, «y yo siempre estaré a tu lado». Cuando Julio comenzó en la música, Carlos quiso ser su manager. «Tú encárgate del arte, yo me hago cargo de los negocios», le había dicho, y realmente se hizo cargo. Sin Carlos, Julio Iglesias no habría llegado a ser el Julio Iglesias de hoy. Pero lo más impactante fueron esos acuerdos que Carlos hacía en secreto. En los años 70, cuando la carrera de Julio empezó a despegar, Carlos también se elevó con él. No era solo su manager, sino también su amigo más cercano. Se quedaba en la casa de Julio, era tratado como un miembro de la familia. «Julio es mi hermano», le decía Julio a todo el mundo. «Sin él, yo no estaría aquí hoy». Carlos parecía aprovechar esa confianza. Él manejaba todos los asuntos financieros de Julio, firmaba los contratos, hacía los acuerdos comerciales. Lo único que hacía Julio era cantar. «Confías en mí, y yo nunca te voy a decepcionar», le decía Carlos. Pero en 1978, el contador de Julio lo llamó preocupado. «Julio, necesitamos hablar sobre tu situación financiera». Fue precisamente en este punto cuando la aparición de esos documentos choqueó a Julio. «¿Qué quieres decir?», le preguntó Julio al contador. «Una gran parte del dinero que has ganado en los últimos 3 años ha desaparecido. Las cifras que deberían estar en tus cuentas bancarias no están». Julio entró en pánico. «¿Cómo puede ser? Carlos maneja todos mis asuntos financieros. Por eso estoy preocupado. Hay algunos documentos que firmó Carlos. Necesitas verlos». Los documentos eran terribles. Carlos había establecido docenas de empresas a nombre de Julio, se había hecho socio de esas empresas y había transferido una gran parte del dinero que ganaba Julio a esas compañías. Lo peor era que en algunos acuerdos había vendido los derechos de los futuros álbumes de Julio por 15 años a precios muy bajos. Julio ni siquiera lo sabía. Aún no has visto la mayor sorpresa, esa conversación que tuvo con Carlos esa noche. Esa misma noche, Julio llamó a Carlos a su casa. Quería darle una última oportunidad por los 15 años de amistad. «Carlos, el contador me contó cosas extrañas. ¿Qué son estos documentos?». Carlos palideció. «Julio, esto es por tu bien». «¿Por mi bien? Estás robando mi dinero, Carlos». «No estoy robando. Yo te convertí en un gran artista. Esta es la recompensa por mis servicios». «¿Recompensa? Te he estado pagando honorarios de manager durante años. ¿No es suficiente?». Carlos se quitó completamente la máscara. «Después de ese accidente no podrías haber hecho nada. Yo te creé. Este éxito es obra mía». Esas palabras enloquecieron a Julio. Su amigo más cercano lo veía solo como una fuente de dinero. «Espera un momento. No te pierdas este detalle. ¿Quiénes estaban detrás de Carlos?». Al día siguiente, Julio contrató a un detective privado. Quería investigar los asuntos financieros de Carlos. El reporte que llegó lo sorprendió. Carlos había establecido una gran compañía de producción con el dinero que le había robado a Julio, y tenía socios en esta empresa, los managers de otros cantantes que competían con Julio. ¿Entiende, señor Iglesias?
dijo el detective. Carlos compartía su información con sus rivales. ¿Qué canción iba a sacar cuándo? ¿En qué país iba a dar conciertos? Lo sabían todo. El mundo de Julio se desplomó. Su amigo más cercano no solo lo estaba robando, sino que también le hacía espionaje. Lo que has visto hasta ahora no es nada. La verdadera bomba explotó en esa grabación telefónica. El detective le dio una cinta a Julio. Esta es una conversación telefónica que tuvo Carlos la semana pasada. Te recomiendo que la escuches. En la cinta estaba la voz de Carlos. ¿Tienes noticias de Julio? Sí, todavía no sospecha nada. Está bien, te enviaré sus planes para el nuevo álbum. ¿Qué? ¿Acabar con Julio? No, no debemos matarlo tan pronto. Todavía hay mucho dinero en él. Julio lloraba mientras escuchaba la cinta. 15 años de amistad, hermandad, confianza. Todo era mentira. Carlos nunca lo había visto como un amigo. No vas a creer que la continuación del plan de Carlos era aún más terrible. La cinta continuaba. Mi plan es este. Después de obtener todos los derechos de las canciones de Julio, voy a meterlo en un escándalo, un asunto de mujeres, tal vez drogas. Después yo saldré limpio y todos los derechos se quedarán conmigo. ¿Y qué pasa con Julio? Julio se acabará, pero yo encontraré un nuevo Julio. En este negocio los artistas pueden cambiar, pero el sistema no cambia. Julio detuvo la cinta. Sentía náuseas. Su amigo más cercano no solo lo estaba explotando, sino que también estaba planeando destruirlo. Lo que hizo Julio después de descubrir esta verdad fue increíble. Julio no pudo dormir esa noche. Temprano por la mañana llamó a su abogado. Voy a demandar a Carlos. Quiero recuperar todo. Julio, esto va a ser muy difícil. Carlos actuó muy inteligentemente. Legalmente podría considerarse que no cometió un crimen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo mejor es tratar de hablar con él y llegar a un acuerdo. Pero ahora sabes que no puedes confiar en él. Julio hizo otro plan. Vería a Carlos una última vez, pero esta vez lo grabaría en secreto. Tal vez Carlos confesaría más cosas. Lo que dijo Carlos en esa última reunión choqueó a todos. Julio invitó a Carlos a encontrarse en un restaurante de lujo en Madrid. Llevaba un dispositivo de grabación secreto. Carlos, ahora lo sé todo, dijo calmadamente. Carlos comenzó a reír. ¿Qué sabes, Julio? El dinero, las empresas, el espionaje, todo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Me vas a llevar a los tribunales? Carlos seguía riéndose. Yo te creé, Julio. Sin mí no eras nada. Eras mi amigo, Carlos. ¿Amigo? ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? En este mundo no existe la amistad, solo existe el interés. Yo usé tu interés, eso es todo. ¿Y qué pasa con los 15 años de amistad? Las noches que esperaste a mi lado en el hospital. Carlos arrugó la cara. Fue una inversión inteligente. Sabía que ibas a ser grande y crecí contigo. Pero la última confesión de Carlos enloqueció completamente a Julio. Julio, todavía no entiendes, continuó Carlos. Yo no era solo tu manager, también era manager de todos tus rivales. ¿Qué quieres decir? Cuando subías al escenario, yo también conocía los planes de escenario de tus rivales. Cuando sacabas un álbum, ellos también sacaban al mismo tiempo. Yo ganaba dinero de ambos lados. Julio estaba choqueado. Entonces tú... Sí, yo siempre estuve detrás de tu éxito, pero también detrás de tus fracasos, porque a veces te hacía ganar, a veces te hacía perder. Todo era planeado. Julio se levantó. Quería salir del restaurante. ¿A dónde vas, Julio? Sin mí no eres nada. No puedes mantenerte solo en esta industria. Lo que le dijo a Carlos cuando se volvió por última vez pasó a la historia. Cuando Julio estaba saliendo por la puerta, se volvió una última vez. Carlos, tienes razón. Tú me creaste, pero olvidaste una cosa. ¿Qué es eso? Las cosas creadas pueden volverse más poderosas que su creador. Ahora soy más grande que tú. Sin mí te vas a desplomar, Julio. Tal vez, pero al menos me desplomaré con honor. Julio salió del restaurante y nunca volvió a ver a Carlos. El proceso judicial y el final de Carlos fueron sorprendentes.
El proceso judicial que comenzó en 1980 duró 3 años. Las grabaciones secretas de Julio fueron aceptadas como evidencia. Desmantelar la red de Carlos no fue fácil, pero finalmente Julio recuperó el 60% de sus derechos. Carlos, por su parte, desapareció del sector después del juicio. Ya nadie confiaba en él. Según los últimos rumores, administraba una pequeña oficina inmobiliaria. Pero el final más trágico estaba oculto en la carta que Carlos le escribió a Julio en 1995. Julio, ahora soy un hombre enfermo. Tengo cáncer y no me queda dinero. Lo único que te pido es perdón. Tenías razón. La amistad es más importante que el interés. La última respuesta de Julio a Carlos fue: cuando Julio recibió esa carta, pensó mucho. Habían pasado 16 años entre ellos. Carlos estaba enfermo y solo. Julio le envió esta carta a Carlos. Carlos, te perdono, pero no puedo olvidar. Te envío dinero para tus gastos del hospital. Este dinero no es por amistad, es por humanidad. Ya no hay nada entre nosotros. Carlos se trató con el dinero de Julio y murió en 1997. Antes de morir, le escribió una última carta a Julio. Julio, tú fuiste la cosa más valiosa que perdí. No dinero, sino amistad. Ya es muy tarde, pero tú fuiste un hombre verdadero. Yo solo fui un amigo falso. Después de recibir esta carta, Julio fue al funeral de Carlos. Solo había 5 personas en el funeral. Julio Iglesias aprendió que la traición más dolorosa viene de quienes más amamos, pero también aprendió que el perdón no es para quien nos hirió, sino para nuestra propia paz interior. Como dijo en una entrevista años después, Carlos me enseñó que en este mundo hay 2 tipos de personas, las que te ayudan a crecer y las que crecen contigo. Él fue del segundo tipo, pero yo elegí ser del primero. La historia de Julio Iglesias no es solo de éxito musical, es también una lección sobre la confianza, la traición y el perdón. A veces las personas más cercanas a nosotros pueden ser las más peligrosas, pero el verdadero carácter se muestra en cómo respondemos a esa traición.